Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia. Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos. Padre Celestial, gracias por estar entre nosotros, gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Dios. Pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Pedimos su bendición, Señor, sobre todos aquellos y aquellas que se han entregado a usted. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y el título para hoy es El arrepentimiento en las 7 iglesias. Partimos del libro de San Mateo capítulo 24, versículo 14, donde Cristo dice que el Evangelio sería predicado para testimonio. En el capítulo 24 y el 25, Cristo deja muy claro que hay dos grupos y habrá dos grupos hasta el día que Él venga. Había hablado ya en el capítulo 13, trigo y cizaña. Y ahora en la parábola de ladrón en la noche, la parábola del siervo fiel y el siervo malo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de ovejas y cabritos, deja claro que hay dos grupos. Ahora bien, cuando venimos al libro de Apocalipsis y vemos el mensaje a las 7 iglesias, descubrimos que el Señor Jesús presenta en forma clara, define y describe lo que sería la historia de la iglesia cristiana desde su comienzo, desde el año 31 hasta que Él venga. Todos los periodos ya pasaron, estamos en el último periodo de la historia de la iglesia cristiana, el mensaje a la Odisea. El Señor Jesús presenta en forma muy clara Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10, dice Juan: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Envía un mensaje, el libro de Apocalipsis, para la iglesia en los 7 periodos históricos de la misma, la iglesia cristiana. Las 7 iglesias del Apocalipsis, todo el periodo histórico que compone la vida cristiana. Cada una de esas iglesias recibe una amonestación. 5 de las mismas reciben un llamado al arrepentimiento, con excepción de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Todas las demás, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, reciben el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntete. Cuando buscamos en la palabra de Dios acerca de este mensaje en esos periodos históricos, descubrimos lo que Cristo quiere decir a su iglesia. Es bueno esbozar históricamente cada uno de estos periodos. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia en la historia de la iglesia cristiana, desde el año 31 hasta el año 100. Es la iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús dirigió, a la que pertenecieron los apóstoles, el primer periodo histórico de la iglesia cristiana. Desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia de Esmirna, segundo periodo, un periodo de persecución. Por eso no hay ningún tipo de mensaje de arrepiéntete a la iglesia de Esmirna.
la iglesia perseguida, maltratada, etc. Número 3, la iglesia de Pérgamo sí tiene un mensaje de amonestación para que se arrepienta. Año 313 hasta el 538. La iglesia de Teatira, 538 hasta el 1517. La iglesia de Sardi, 1517 hasta el año 1755. La iglesia de Filadelfia, 1755 a 1844. Y finalmente la iglesia de la Odisea, 1844 hasta que Cristo venga, el periodo que nosotros vivimos. Todos esos periodos históricos Cristo los describe en el libro de Apocalipsis para que estén alerta, estén avisados, la gente no se confunda. Desde que Cristo fundó la iglesia en el año 31 hasta que Él venga, está todo dentro de esas 7 iglesias. Nos interesa sobremanera resaltar el llamado al arrepentimiento. Leamos en cada uno de estos 5 periodos, repito, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Pérgamo y a Teatira, el mensaje a Sardis y el mensaje a la iglesia de la Odisea tienen amonestación para que se arrepientan. Las que no tienen este tipo de amonestación, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Vayamos al libro de Apocalipsis y leamos esas amonestaciones. Definamos lo que es el arrepentimiento a la luz del significado bíblico, el significado semántico, el significado ponderativo, en realidad el significado de la palabra original. Hemos dicho que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, qué significan las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. El mensaje de arrepentimiento a las 7 iglesias tiene que ver con un cambio de la mente, como veremos en la definición. Leamos primero dónde aparecen los textos en estos 5 periodos históricos donde Cristo llama al arrepentimiento. Y en cada uno, ¿cuál es la causa por la que Cristo le llama al arrepentimiento? Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo número 5, Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento, a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y dice, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, ¿por qué Cristo le llama al arrepentimiento? En el versículo número 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como has dejado tu primer amor, como te has alejado de la óptica, de la visión, como te has alejado del propósito, de la razón de ser, entonces te digo que te arrepientas, que cambie la mente. Definamos qué cosa es arrepentimiento para que tengamos una idea más clara de lo que Cristo le está diciendo a estas 5 iglesias. Cuando buscamos el significado de la palabra arrepentimiento que aparece en este contexto, encontramos y descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, la palabra que aparece aquí es un verbo, el verbo metanoeo. ¿Qué significa ese verbo? De metá, es un verbo compuesto, metá, que significa cambiado después de haber estado con, y la otra palabra es noeo, noieo, que significa pensar. Si lo miramos bien entonces, metanoeo podemos definirlo como cambiado después de haber estado con. Significa pensar diferente. Pensar de forma diferente después de algo que ocurrió. Es un cambio de la mente. Te amonesto que cambie tu mente, que cambie tu manera de pensar. Has caído de tu primer amor, has dejado tu primer amor, entonces te amonesto que piense y vuelva otra vez a tu primer amor. Cambia la mente, despierta tu mente.
En el libro de San Lucas hay un pensamiento maravilloso que nos ayuda a entender este significado. San Lucas capítulo número 15. ¿Recuerda la parábola del Padre Misericordioso que siempre se le llama parábola del Hijo Pródigo? En el capítulo 15 de San Lucas están las tres historias de esa parábola. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí y despertándose y enfocándose en la manera apropiada. La idea de arrepentimiento es volver en sí, es cambiar de manera de pensar. El muchacho toma lo que a su juicio era lo que le pertenecía como su herencia en la parábola y se va y lo gasta. Pero allá en medio de las pruebas y las dificultades recuerda cómo es el carácter de su padre. Y entonces volviendo en sí, después de pasar hambre, volviendo en sí, después de pasar tanto trabajo, decide regresar a la casa del padre. Arrepiéntete, vuelve en ti, despiértate, cambia tu mente. Y al mensaje a la iglesia de Éfeso el Señor le dice, arrepiéntete, piensa, cambia tu mente. Tú has dejado tu primer amor. Dejar el primer amor es peligroso porque entonces dejamos de enfocarnos en la manera correcta y apropiada. Quien produce el amor en nosotros es Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama sobre nosotros el amor que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo nos despierta a una vida nueva, produce en nosotros el arrepentimiento, el cambio de la mente y produce en nosotros una transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un cambio profundo en la mente, en los patrones mentales, en los patrones de pensamiento. El mensaje a Éfeso entonces nos presenta en forma clara un llamado al arrepentimiento porque dejó su primer amor. Número 2, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Mire usted cómo Cristo le habla a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué Cristo llama al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo? Mire usted lo que dice la Biblia en el versículo 14 y el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2. Versículo 14, ¿qué estaba pasando con la gente de Pérgamo que le llaman al arrepentimiento? Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dos razones por las que son llamados al arrepentimiento: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam tiene que ver con amor al dinero, amor a las ganancias y también con la fornicación. Balaam recomendó a Balac, le aconsejó a Balac que celebrara una fiesta a Baal Peor para que los príncipes y los jóvenes de la iglesia del pueblo de Israel vinieran a adorar a Baal Peor a través del sexo, a través de la fornicación. Y los nicolaitas eran muy enfocados en la fornicación. Arrepiéntete de el amor desmedido a la riqueza como Balaam, que vendió al pueblo por dinero. Y también arrepiéntete, cambia tu mente de esa cuestión de la fornicación. Lo mismo que pasaba con los nicolaitas. Por eso Cristo llama al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 21 y 22, el Señor llama al arrepentimiento a la iglesia de Tiatira. Es interesante ver los periodos históricos.
llama al arrepentimiento a Éfeso, la primera iglesia, cuando comienza la historia de la iglesia cristiana. Llama al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo, que es la que viene después del periodo de persecución de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Pérgamo, en la iglesia, la historia de la iglesia de Pérgamo, hay un sincretismo, una unión entre lo espiritual y lo pagano. Supuestamente Constantino se arrepiente y entonces nace el periodo de Pérgamo, un periodo mitad cristiano, mitad pagano. Hay una unión entre el cristianismo y el paganismo que va a parir la iglesia de Tiatira, que entonces es un gobierno político religioso que duró durante toda la Edad Media. Cuando seguimos leyendo aquí en el capítulo 2, versículos 21 y 22, el periodo de la iglesia de Tiatira, mire lo que dice el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, versículo 22. Dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, ¿cuál es la razón que hace que Cristo envíe ese mensaje de arrepentimiento? En el capítulo 2, versículo 20, aparece una palabra interesante. Dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A fornicar. Hay dos formas de fornicar, una forma es física y otra forma es adorando dioses que no son el Dios de Israel, el Dios Jehová de los ejércitos. Esa es la manera interesante como el Señor señala estos pecados. Arrepiéntete, cambia la mente, cambia tus patrones de pensamiento, cambia esa manera extraña de pensar. Permite que el Espíritu Santo lo produzca en ti. Quien produce el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo. Es imprescindible la obra del Espíritu Santo en todos los tiempos, en cada periodo histórico de la Iglesia cristiana, incluyendo el tiempo nuestro. Y ahora vemos cómo el Señor llama al arrepentimiento en cada periodo histórico y presenta a la Biblia la razón de ese llamado al arrepentimiento. Hay mucho que decir ahí de la iglesia de Tiatira durante todo ese periodo de la iglesia medieval. Seguimos en el capítulo número 3, versículo 3, hay un llamado a la iglesia de Sardis al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que le pasa a Sardis? Razón por la cual el Señor Jesús le llama al arrepentimiento. Mire usted el versículo 1 y versículo 2. Dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sigue diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con Sardis? Espiritualmente está muerta. El Señor dice, tus obras, tus acciones, tu manera de vivir, tu experiencia cristiana está muerta. Entonces tiene que haber un cambio de la mente. Descubre qué es lo que estás haciendo que te está muriendo espiritualmente. Descubre dónde está la base del problema. Descubre qué es lo que te lleva en esa dirección, en ese camino. Y por eso menciona aquí, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una manera de hablar del Espíritu Santo. Cristo fue ungido del Espíritu Santo del vientre de su madre.
Finalmente, encontramos en el mensaje a la iglesia de la Odisea un llamado al arrepentimiento también. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Este es el periodo histórico al que usted y yo pertenecemos. Este es el periodo histórico en el cual estamos viviendo. Hay un llamado al arrepentimiento para nosotros también. ¿Cuál es la deficiencia de nuestro tiempo? ¿Cuál es la deficiencia de nosotros? Bueno, recuerde, el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje a la persona que vive en la iglesia de la Odisea. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una carta de amor. El mensaje a la Odisea es una carta de amor por parte de Cristo Jesús. Y ahora le hace un llamado al arrepentimiento. Recuerde, no es un mensaje corporativo, es un mensaje personal, un mensaje individual. Es para usted y es para mí. Y es para cada uno. Cuando pensamos en el mensaje a la Odisea como un mensaje institucional, un mensaje del grupo, entonces nos metemos en problemas. El mensaje es para usted y el mensaje es para mí. Cristo está en la puerta y llama. Usted le abre la puerta o no le abre. No es que la institución o que la corporación no, o que la familia, no, no, no. Es un asunto personal, un asunto individual. Por eso este llamado al arrepentimiento es para usted y para mí. Capítulo 3, versículo 19. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué un llamado al arrepentimiento a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué un llamado al arrepentimiento a usted y a mí? Mire lo que dicen los versículos 16 y 17. Dice el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que está diciendo? El texto dice en el original, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. No te he vomitado, no te he tirado para afuera, pero estoy a punto de hacerlo. Aprovecha esto y arrepiéntete. Dice el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cambia la mente. Cambia esa manera de pensar. Tú te crees que eres la gran cosa, pues te voy a decir que tú no eres nada. Cambia la mente. Te crees rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa, pues te voy a decir algo. Lo que tú eres es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una situación difícil, una situación espantosa, un engaño mental. Es imprescindible, es de vida o muerte, pedir a Dios que envíe su Espíritu para que nos despierte, para que nos convierta, para que nos transforme, para que nos haga despertar como el hijo pródigo, volviendo en sí. Cuando leemos la Biblia, cuando nos detenemos para ver el mensaje de Dios, entonces nuestra mente se ensancha, nuestra mente se hace más profunda en la medida en que conocemos, comprendemos y entendemos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Veamos, por ejemplo, la importancia de la palabra arrepentimiento, la importancia del verbo metanoeo en el enfoque bíblico cristocéntrico. Cuando usted se detiene a leer los evangelios, descubre que esta palabra es clave. Arrepentimiento. Arrepiéntete para que se arrepienta. Cambio de la mente. Cambio de los patrones de pensamiento. Cambio del enfoque en la Biblia. Metanoeo, de meta, cambiado después de haber estado con, y noeo, pensar, un cambio en la manera de pensar, que resulta después de haber estado con. Si es verdad que usted ha estado con Jesucristo, si es verdad que usted conoce a Jesucristo, entonces usted es una persona arrepentida.
tiene un cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales. Metanoeo, pensar de forma diferente después de encontrarse con Jesús, después de conocer a Jesús, después de descubrir cuál es tu situación y tu problema. Cristo le dice a la Odisea cuál es su situación. Es tibia, no es fría ni caliente, es tibia. Por eso está a punto de vomitarla de su boca. Cuando vemos el Nuevo Testamento y buscamos esta palabra, encontramos que, número 1, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, la palabra clave en la boca de Juan el Bautista es la palabra arrepentimiento. Así como Cristo llama al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea, asimismo Juan, cuando empieza a predicar, predica acerca del arrepentimiento. Por ejemplo, en el libro de San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, hoy día ese debería ser nuestro mensaje primordial, un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que habrían 2 grupos hasta su venida. Hay que llamar al arrepentimiento, al cambio de la mente. Los que ya están alineados con Jesús, alabado sea Dios. Pero los que están en el otro grupo, hay que hacer el esfuerzo de hablarles, predicarles y mostrarles por testimonio, por ejemplo, por una vida práctica, que cambien de ese lugar y vengan al lugar apropiado, que vuelvan en sí, que su mente se despierte, como pasó con el hijo pródigo. 2 grupos hasta que Cristo venga. Y este tiempo de demora, este tiempo de tardanza es para que se arrepientan. Me llama la atención y me viene a la mente lo que dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Mire usted lo que dice Segunda de Pedro capítulo número 3. Y Pedro es muy enfático hablando de nuestro tiempo. Dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice el apóstol Pedro, Segunda de Pedro capítulo número 3, un llamado de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto tiene que ver con nuestro tiempo, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice ahora, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un llamado al arrepentimiento en el tiempo final. Un llamado al arrepentimiento antes que Cristo venga por segunda vez. Un llamado a un cambio de la mente. El laodicense dice, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces necesita que el Espíritu Santo le despierte y le haga ver que en realidad es una persona miserable, pobre, ciego y desnudo, un desventurado. Es una obra del Espíritu de Dios. Usted no produce por usted mismo el arrepentimiento ni la conversión. Es una obra del Espíritu Santo. Oremos a Dios para que el Espíritu a cada uno nos despierte y nos haga ver claramente en qué momento estamos viviendo. Esto es de vida o muerte. Cuando estudiamos a Juan Bautista,
su misión, su mensaje, su ministerio, encontramos que cuando Él empieza su trabajo, usa esta palabra, San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. Ponga cuidado. Dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan, un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio de la mente, un llamado al cambio de los patrones mentales, un llamado al cambio de los paradigmas mentales, un llamado a la manera de ver las cosas, un llamado para que el Espíritu Santo nos despierte antes que sea demasiado tarde. Juan, el Bautista, llamó al arrepentimiento. Lo interesante de esto es que Cristo siguió el mismo camino de Juan. En el capítulo 4, el versículo número 7, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 17, dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la mente. Yo estoy aquí, dice el Señor Jesús, estoy cumpliendo todo el haber profético. Todo lo que se ha escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, se está cumpliendo y se cumplirá en mí. Cambien su mente, enfóquense en la palabra de Dios. Despiértense. Es el mensaje del Señor Jesús. San Lucas capítulo 24, aquellos dos discípulos que iban para Emaús, se encontraron con Jesús y no lo conocieron. Y cuando Cristo comenzó a hablarles, a predicarle, lo que hizo fue abrirle la palabra de Dios. San Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué usó Cristo para llamar al arrepentimiento? La Biblia. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que el Espíritu nos despierte? La palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios, no de los díceres y opiniones y cuestiones de los seres humanos. Ir a la palabra de Dios para que el Espíritu haga el trabajo en nosotros. Es el Espíritu que nos convierte, es el Espíritu que produce el arrepentimiento, es el Espíritu que nos transforma, es el Espíritu que nos cambia. Necesitamos volver a la Biblia. Dice el versículo 44, San Lucas 24, 44, dice Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vine a cumplir la palabra. Vine a cumplir con lo que Dios inspiró, lo que Dios escribió, lo que Dios dio. Vine conforme a la palabra de Dios. Llama la atención la manera como el Señor Jesús comienza su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio de la mente. Cambien sus mentes, cambien esos patrones de pensamiento que tienen tan equivocados. Bájense de ese pedestal. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No, no, no. Estás mal, dice el Señor Jesús. Estás muy mal. Tu verdadera situación, tu diagnóstico es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Una situación grave. Cambia tu mente. Ven donde mí, para que el Espíritu haga el trabajo en tu vida. Cristo predicó el mensaje, el llamado al cambio de la mente, al arrepentimiento. Es doloroso que algunos no aceptaron el mensaje. El caso del hijo pródigo. Jesús le dice, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. No cambió su mente. Siguió aferrado a su riqueza. Pero, por el otro lado,
una persona tan pecadora como Zaqueo, jefe de los publicanos, jefe de los ladrones, quería ver quién era Jesús. Y cuando Jesús pasa por su casa, cuando lo ve encima del árbol sicómoro, y le dice, Zaqueo, baja de ahí, que es necesario que esta noche yo more en tu casa. Zaqueo corrió y lo recibió en su casa. Y la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo le cambió la mente. De ladrón a filántropo, le cambió la mente. De un enemigo de Dios a un discípulo de Jesucristo. Y lo interesante es cómo Él promete dar la mitad de lo que tiene. Y si alguno he defraudado, se lo devolveré 4 veces más. Cómo cambió la mente de Zaqueo, cómo se arrepintió, cómo el Espíritu lo transformó. Un ladrón ahora comparte, da la mitad de lo que tiene. Jesús no se lo pidió, pero Él permitió que el Espíritu entrara a su vida. Amigo, amiga, la pregunta es, ¿ya entró el Espíritu en tu vida? Cuando el Espíritu entra en la vida del ser humano, la transforma, la cambia. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, produce una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un cambio de la mente. Si no se ha producido el arrepentimiento en tu vida, San Juan capítulo número 3, entonces no podrá entrar en el reino de los cielos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. 2 lugares, o la carne o el espíritu. Necesitamos un cambio de la mente, necesitamos una experiencia de arrepentimiento. El apóstol Pablo estaba muy convencido, muy seguro que estaba haciendo la obra de Dios, persiguiendo, maltratando, encarcelando, apoyando hasta la muerte de los cristianos. Él mismo dice que sostenía en su mano la ropa de los que estaban matando a Esteban. Estaba convencido completamente de que estaba haciendo lo correcto, hasta que se encontró con Jesús. Desde que se encontró con Jesús, todo cambió. Un cambio de los patrones mentales, un cambio de su manera de pensar, un cambio en su enfoque de la vida, un cambio en su estructura mental, un cambio en su estilo de vida, un cambio en su cultura de pensamiento, un cambio completo de su cosmovisión, un cambio completo. Y entonces se convirtió de perseguidor, ahora era perseguido. Amigo, amiga, ¿ha tenido usted un encuentro con Jesús ya? ¿Se ha producido el cambio? Es imprescindible, es de vida o muerte que se produzca el arrepentimiento. Cuando seguimos mirando, encontramos en San Lucas capítulo 5, el versículo 32. San Lucas capítulo 5, versículo 32. Recuerde, estamos trabajando con una serie que hemos titulado ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Y hoy estamos hablando de el arrepentimiento en las 7 iglesias. ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Orar por las personas que necesitan arrepentimiento. Un cambio de la mente, un cambio del estilo de vida, de la cosmovisión, un cambio de la estructura de pensamiento, un cambio de la cultura de pensamiento, un cambio en lo profundo de su ser, un cambio en sus patrones mentales. Como Pablo, como el hijo pródigo, como Zaqueo, un cambio en la mente. Se siente en el ambiente de la vida cristiana, el mundo religioso, un espíritu malo que ha producido una inercia en el crecimiento espiritual. Como dice Pablo, de los espirituales nacieron los carnales. Ahora tenemos espirituales y espirituales carnales. En realidad, carnales. Necesitamos mirar a Jesús, necesitamos enfocarnos en Dios. Necesitamos llenar la mente con la palabra bendita para que el Espíritu venga con sus herramientas y nos cambie la mente. Cambie los programas mentales malos y perversos que tenemos. San Lucas capítulo 5, versículo 32. Veamos este verbo metanoeo, arrepentimiento, cómo se repite una y otra vez. San Lucas capítulo 5,
El versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, dice Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a los pecadores para que cambien su mente. He venido a llamar a pecadores para que tengan nuevos patrones mentales. Hay un cambio de paradigma. Sus mentes sean cambiadas. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Sigue apareciendo este verbo en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30, versículo 31. Me encanta la Biblia, que es la palabra de Dios, y se explica a sí misma. Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice el verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Queda claro que Cristo viene a la tierra para que se produzca arrepentimiento y perdón de pecados. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, si seguimos en esa misma línea de pensamiento, ahí cerca, veamos el capítulo número 2, versículo 38, aparece la palabra arrepentimiento. Hechos 2:38, le preguntan a Pedro, varón de Galileo, ¿qué haremos? Y Pedro responde, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan el Bautista hace un llamado al arrepentimiento. Jesús habla, predica y hace llamado al arrepentimiento. Ahora encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro hace un llamado al arrepentimiento. Ahora, mire usted qué cosa linda, en el capítulo 17, versículo 30, cómo Pablo hace uso de la palabra en Grecia y de qué habla. Capítulo 17, versículo 30. Dice el versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien la mente. Póngase a pensar por un momento, ¿cuántos años tiene usted pensando como piensa y viviendo como vive y no hay ningún resultado sobrenatural? Póngase a pensar cómo empezó la iglesia cristiana con el derramamiento del Espíritu Santo, con la presencia de Cristo Jesús, y los discípulos hicieron maravillas y ocurrieron cosas extraordinarias. ¿Cómo no podemos acomodar a una vida pobre, miserable, desventurada, ciega, desnuda y estar tranquilo? Cuando estamos tratando con el Dios Todopoderoso, con el Espíritu Santo Todopoderoso, con el Señor Jesús Todopoderoso, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte, que el Espíritu Santo nos arrepienta, nos haga cambiar la manera de pensar. Esto es de vida o muerte. Cuando seguimos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, buscando la palabra arrepentimiento, el verbo metanoeo, en el capítulo 20, el versículo 21, mire lo que dice. Hechos 20, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Pablo ahora se suma también, no solo en Atenas, sino se suma también en su predicación para llamar a la gente al arrepentimiento. Usted y yo deberíamos hacer lo mismo, llamar a la gente al arrepentimiento, decirle a la gente que le permitan a Dios, dándole derecho legal espiritual, para que el Espíritu Santo le cambie la mente, para que se acerquen a Dios y el Espíritu les cambie la mente. Es el mensaje del momento, porque si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de la mente, ¿cómo entraremos al cielo? Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, versículo 20. Hemos visto que Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro, Pablo, hacen un llamado al arrepentimiento.
Hechos capítulo 26, versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo tomó el arrepentimiento y lo levantó como un banderín, anunciándolo por todas partes. Un cambio de la mente, un cambio en los patrones mentales, un cambio profundo en la manera de pensar, para que se traduzca en la manera de actuar. Es de vida o muerte el arrepentimiento. Sigue diciendo la Biblia en San Mateo capítulo 6, San Marcos, capítulo 6, versículo 12. Mire lo que decían los discípulos. Marcos capítulo 6, versículo número 12. Mire qué interesante. Marcos capítulo 6, versículo número 12. Dice la Biblia. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Quiénes hacían esto? Los apóstoles. Juan el Bautista, arrepentimiento. Jesucristo, arrepentimiento. Pedro, arrepentimiento. Pablo, arrepentimiento. Ahora los apóstoles predican también el arrepentimiento. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21, mire usted lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice la palabra de Dios, que cuando vuelva, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que andan pecando y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En la época de los apóstoles eso pasaba, ahora pasa también. El trabajo suyo y mío es humillarnos delante de Dios para que el Espíritu Santo nos habilite, nos prepare y nos capacite, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el arrepentimiento. Y viviendo la experiencia, entonces llevemos ese mensaje y esa experiencia a los demás para que se arrepientan. Ahora que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, necesitamos urgentemente, de vida o muerte, la experiencia del arrepentimiento, para que nuestra vida sea la que predique, no nuestras palabras, para que la gente vea en nosotros personas arrepentidas, personas que se han encontrado con Jesús, personas que han abierto la puerta para que Jesús entre. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abrir la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Necesitamos, hermano, hermana, necesitamos amigo, amiga, abrir la puerta para que Jesús entre, produzca en nosotros el arrepentimiento y nuestro testimonio sea tan poderoso como el de Pablo, tan poderoso como el de Mateo, tan poderoso como el de los apóstoles, tan poderoso como el de Zaqueo, tan poderoso como la experiencia de los discípulos, para que otros vean nuestro testimonio, se entreguen a Jesús y alcancen salvación y vida eterna. La pregunta, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que envíe el Espíritu Santo a su vida y produzca usted arrepentimiento? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Permita a Dios que su respuesta sea sí. Ahora bien, si usted dice sí a este llamado para darle derecho legal espiritual a Dios y que el Espíritu venga a su vida y le convierta en un mensajero, una mensajera de Dios, arrepentido, convertido, cambiado, transformado, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le rogamos, envíe su Espíritu a nuestra vida. Le damos todo derecho legal espiritual. Cámbienos y transfórmenos, denos la mente de Cristo, como usted lo hiciera con Juan el Bautista, como lo hiciera, Señor, con Pablo, con Pedro, con los discípulos, hágalo con nosotros también. Derrame su Espíritu en nuestra vida para que el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo nos convierta en persona arrepentida, que nos cambie la mente,
que transforme nuestros patrones de pensamiento, Señor, y que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo. En su mano nos entregamos. Aceptamos su voluntad cualquiera que sea, Padre eterno. Lo hacemos, Señor, y lo pedimos, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor.